Bien. Empezamos a grabar. Como os decía, vamos a dar un pequeño repaso a lo que vimos el año pasado de hoja de cálculo. La primera parte, como es de repaso, voy a ir rápido y luego ya cuando lleguemos a la parte nueva, ralentizamos el ritmo. Las hojas de cálculo con las que vamos a trabajar son las de Google, obligatoriamente, porque la tarea nos lo pide así. Que la compartamos y tal. Bueno, la hoja de cálculo en todos los programas que tengan hoja de cálculo, como son de Microsoft, los propios, la cal del paquete ofimático de Apple o las de Google, todas son iguales, funcionan lo mismo, las funciones son el 99% iguales, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que aprendamos a hacer en hoja de cálculo de Google, si vais a una empresa que tendrá en Excel, pues vaya a poder hacer lo mismo. No hay apenas diferencias entre unas y otras. Sobre todo no hay diferencias en lo importante, ¿vale? Bien, todas las hojas de cálculo se estructuran mediante filas numeradas y columnas con letras, ¿vale? Y cada uno de los recipientes se reconoce con el nombre de celdas, ¿ok? Las celdas están identificadas, obviamente, por, esa es la celda C6. Está identificada por su columna y por su fila. Eso siempre ocurre. Entonces, cuando estamos escribiendo en una hoja de cálculo cualquiera, artículo, precio. Bueno, voy a hacer el ejemplo pensando en el que vamos a montar luego con las nuevas funcionalidades que vamos a ver. Entonces, voy a poner unidades, precio, voy a poner, por ejemplo, aquí descuento también, y total. Podemos ir rellenando cosas. Entonces, bueno, voy a poner sombrero, falda, bufanda. La hoja de cálculo, como su propio nombre indica, son programas que están pensados para manejar muchísimos datos y sobre todo cuando tenemos que hacer operaciones con ellos, ¿vale? Yo voy a empezar construyendo una especie de factura o algo así, pero bueno, la hoja de cálculo, vamos, hoy en día en las empresas os garantizo que no vaya a una empresa donde haya oficina donde no se maneja una hoja de cálculo paro. O sea, eso es el pan nuestro de cada día en el mundo empresarial. Se utilizan muchísimo. Bien, la hoja de cálculo, la principal funcionalidad que tiene, yo compro 2 unidades a 25 euros, ¿vale? Entonces, yo en el total, yo podría poner, siempre que tú una hoja de cálculo vas a hacer alguna operación, debes de empezar con el signo igual, ¿no? Bueno, puedo poner directamente, eso cuesta 50 euros. Podría escribir el resultado de multiplicar 2 por 25, ¿ok? También las hojas de cálculo me permiten hacer operaciones. Siempre tengo que empezar con el signo igual. En este caso, ¿qué operación es la que tendría que hacer? Aquí la operación de 2 por, que es con el asterisco, 25. Nos quedan 50 euros. Claro, esto la desventaja que tiene es que si yo ahora en vez de 2 sombreros son 3, pues aquí tendría que volver a ajustar el total. Eso es lo que realmente solucionan las hojas de cálculo, porque yo no tengo, cuando hago una operación, no tengo por qué poner las cifras, sino la referencia a las celdas donde se encuentran las cifras. En este caso, sería igual B2 por C2, que es donde está el precio, ¿vale? Le doy a intro y se me ha calculado el precio automáticamente. ¿Con qué ventaja tengo con eso además? Que si yo ahora en vez de 3 cambio por 4, automáticamente el total se me actualiza. Por eso siempre se utilizan referencias a las celdas donde se encuentran las cantidades. Nunca se teclean cantidades en el resultado de las operaciones. Bien, si yo siguiera haciendo ahora 2 unidades, 2 faldas y 5 bufandas. 32 pavos y bufandas a 12 euros. Bien, de nuevo tendría que repetir aquí la operación. Tendría que poner igual a B3 por C3, ¿ok? Pero cuando utilizamos fórmulas que son la misma, que está escrita anteriormente, las hojas de cálculo son bastante inteligentes y este cuadradito que hay normalmente en las celdas nos permite arrastrar hacia abajo
Y con eso, ¿qué se consigue? Que automáticamente esta fórmula se ha copiado a las celdas siguientes, pero si os fijáis aquí arriba, ella se ha encargado de, en vez de B2, C2, pone B3 por C3, ¿ok? Hace las actualizaciones, las hace automáticamente, con lo cual es muy fácil. Bien, otra cosa de las que vimos es que las hojas de cálculo nos permiten incluir funciones. Si yo quisiera calcular el total, pues podría poner igual a E2, ¿no? E2 más E3 más E4, ¿vale? Bien, 224 euros. Pues sería un coñazo. Pues si yo tengo 3 filas, pero si tuviera un parte de trabajo de 50 trabajadores, hostia, un follón. Eso se puede solucionar de muchas maneras. Una un poquito más fácil. No, se pueden utilizar referencias en la hoja de cálculo con los 2 puntos. Bueno, ya de entrada, si os dais cuenta, ¿para qué no vamos? Ya, Google, la hoja de cálculo de Google, ya se da cuenta ella de que puede ser que estés pensando en sumar desde E2 hasta E4. ¿Lo veis aquí? Le doy a intro. Es decir, hay funciones, en este caso, la función suma. La función suma, ¿qué hace? Suma las celdas que están entre paréntesis. Cuando aparecen 2 puntos, significa que quiero que me sume desde E2 hasta E4, todas, ¿ok? Eso es lo que se llama un rango de celdas. Desde la primera hasta la última, que me lo sume todo. Eso con la función suma. También lo podría haber hecho, aquí también hay un asistente para funciones, ¿veis? Podría haber elegido aquí la función suma. Y como aquí no me muestra qué es lo que quiero sumar, ¿verdad? Podría escribir yo directamente E2, 2 puntos, E4. O bien con el ratón marco las 3 que quiero que me sume y le doy a intro. ¿Ok? ¿Qué escribe? Igual y suma. Siempre las fórmulas o las funciones, lo que sea, tiene que empezar con el signo igual, ¿vale? Eso sí. Pues eso me lo está reconociendo porque me lo está sugiriendo porque él cree que voy a sumar, pero si no yo escribo, puedo escribir suma, abro paréntesis, puedo arrastrar ahora aquí, ¿ves? Cierro con el ratón, lo he hecho con el ratón, cierro paréntesis y le doy a intro. Hay muchas formas de hacerlo, ¿ok? Más funciones que puedo pensar aquí. A ver, vamos a suponer que quiero tener siempre aquí averiguado cuál es el precio máximo, cuál es el artículo más caro de una factura. Pues hay una función que acabamos de ver que es máximo, ¿lo veis? El máximo de todos estos valores. Voy a intro, 32. De la misma forma, podría poner el mínimo. Bueno, es una función igual al mínimo. Que no me acuerdo cómo es. Bueno, aquí es un texto, coño, eso lo estoy escribiendo. Y aquí quiero la función del mínimo, ¿no? Presiono el mínimo de estas 3 celdas. Le doy a intro y me sale cuál es el valor mínimo de todos los precios que hay. ¿Vale? Bueno, así también, o la media. ¿Cuál es la media de los valores, la media de todos los precios de los artículos que hay en la factura? Pues hay también una función que se llama promedio. Se llama promedio y la media de estos 3 valores es 23. ¿Vale? Bien, ese es, digamos, el funcionamiento básico de una hoja de cálculo. Luego también otra de las cosas que vimos es el tema del formato, a varios niveles. A ver, el formato, como si fuera un proceso de texto, cualquiera de las celdas, yo puedo ponerla en negrita, puedo ampliar su tamaño, ¿ves? Puedo poner color al texto, puedo hacer que esté centrado en la celda, puedo hacer que esté centrado verticalmente, lo habitual, ¿vale? Eso no vaya a tener ninguna dificultad, lo podéis hacer a vuestra manera. Luego, más opciones en cuanto al formato. A ver, cuando estamos hablando de cantidades monetarias, de celdas numéricas, además, en formato, aquí en números, podemos aplicar una serie de formatos que ya vienen predefinidos. Por ejemplo, si yo tengo el formato moneda, ¿lo veis aquí?
¿Ves? Automáticamente le pone el euro por detrás. Yo puedo seleccionar las celdas donde voy a utilizar cantidades, formato, número y formato moneda. ¿Veis? Yo he escrito 25 y automáticamente le ha puesto los 2 decimales y los euros. Si yo aquí escribo ahora, en vez de 12, escribo 24, le doy al intro, pues le ha puesto los 2 decimales y el euro por detrás. Pero además, estas celdas, como estaban relacionadas con el cálculo de esta, ¿verdad? Ha dicho que 4 unidades a 25 euros, pues Google se ha dado cuenta que esto también es una cantidad económica, monetaria. Por tanto, el formato se lo ha aplicado a estas cantidades también. Y a estas también. ¿Lo veis, no? El tema de los formatos numéricos, otra de las cosas que se podía hacer, os recuerdo que es que se pueden personalizar, porque dice, coño, yo no... Eso no se dice, ¿no? Yo no quiero 2 decimales. Pongamos por caso. O en estas no quiero 2 decimales. Quiero que aquí me los redondee ya sin decimales, por ejemplo. Bueno, pues ese tipo de cosas siempre se pueden hacer. Bueno, si no encontramos aquí, bueno, ¿ves? Aquí pone moneda redondeado, ¿de acuerdo? Bien, también podríamos venirnos más formato y personalizarlo. Que la cosa ya se complicaría un poco, pero no demasiado. Porque aquí yo podría elegir un tipo de formato. Este, por ejemplo, es con un solo decimal. Pero si os fijáis aquí, con tantos símbolos raros, pero aquí parece que es donde están los decimales, ¿veis? Entonces, si yo a este le quito el decimal, el 0S, al final me sale... Bueno, eso no voy a marear con eso, porque hemos visto que hay un formato numérico que es de moneda redondeada. ¿Veis? Pues con eso le quitamos los decimales. Voy rápido, repito, pero estoy grabando. Con lo cual, bien. Más cosas en cuanto al formato. Bueno, entonces lo hemos estado viendo. Otra cosa que es interesante en el formato, que se queda muy chuli, bueno, a lo mejor si tú aquí tienes una cabecera, factura para el nombre de la empresa, o pon, yo qué sé, Tejidos La Lana, el nombre de la empresa, por ejemplo. Una de las cosas que son típicas también en las hojas de cálculo es que yo puedo seleccionar varias celdas y combinarlas en una sola, ¿veis? Porque te haga falta para una cabecera, yo tantas celdas como yo quiera las puedo combinar para que se me quede una sola celda. Y otra cosa chula en cuanto al formato es que yo selecciono un montón de filas que tenga, por ejemplo, una factura, y es muy útil también formatear con colores alternos. Le doy a colores alternos y aquí a la derecha le digo que mi de eso tiene una cabecera, tiene un pie, porque abajo está el pie, y selecciono la combinación de colores que me guste. ¿Veis? Entonces, bueno, puedo incluso personalizarlo si quiero. Con eso lo que consigo es, bueno, aquí se me ha quedado esto un poco más feo las letras, le voy a poner un color más claro. ¿Ves? Una fila, colores alternos, blanco, celeste, y así sucesivamente. Bueno, así poco a poco podemos ir construyendo la hoja de cálculo para que el formato pues sea más chuli. ¿De acuerdo? Había otra cosa que la misma año pasado que era el formato condicional. En cuanto al formato, esto ya tiene un poquillo más de punto. A ver, porque eso además se pide en la tarea también este año. Con este ejemplo, voy a hacer una cosa. Voy a inventarme... Por ejemplo, unidades en almacén. Bueno, aprovecho lo del formato. Bueno, las columnas se pueden poner más anchas por si no hiciera falta, ¿vale?
Bien. Me voy a inventar... Vamos a suponer que yo empezaba, cuando empecé a hacer la factura, vamos a suponer que de cada artículo tenía 10, ¿vale? Entonces, aquí me quedarán 10 que tenía en el almacén, menos los que he vendido, que son el B4, ¿verdad? 10 menos B4. Vale. ¿Quiero autocompletar hasta abajo? Sí. 10 menos B5 y 10 menos B6. Esto lo voy a quitar. ¿Entendéis lo que he hecho, no? Vale. Y ahora, vamos a suponer que yo tengo un montón de filas de estas raras. Así meto otra, ¿no? Camisa. 6 camisas a 21 euros. Bueno, este simbolito es para copiar formato. Yo puedo copiar el formato que tiene esta celda y pegarlo aquí abajo, ¿vale? Esta fórmula la voy a estirar para abajo para que también me haga el cálculo. Y esta, he insertado una fila aquí en medio, pero fijaros que aquí me suma desde E4 hasta E6. Ojo, ¿eh? Aquí ya no es hasta desde E4 hasta E7, ¿no? Voy a meter ahí hasta E7 para que me la sume toda. 410 pavos. Y esta fórmula también la voy a grabar para abajo. Esta vamos a suponerme que hemos vendido 7. ¿Me seguís? Vale. Entonces vamos a suponer que aquí tengo yo un chorro de filas como esta. Y a mí me interesa que me marque los artículos que me quedan, por ejemplo, menos de 5 unidades. Con que los pongan en rojo, por ejemplo, para yo saber qué es lo que tengo que pedir. Podría ser una de las utilidades, ¿vale? Para que tú lo veas rápidamente. Bueno, pues eso es lo que se llama el formato condicional. El formato condicional es, voy a darle un formato dependiendo de una condición que yo le imponga, ¿vale? Entonces, selecciono las celdas estas, que es donde yo quiero aplicar el formato condicional. Me voy a formato, formato condicional. ¿Veis? Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a aplicar un color a las celdas que están entre F4 y F7. Si lo hubiera seleccionado mal, aquí podría darle al botón y seleccionarla de nuevo, ¿veis? Seleccionarla y aceptar. Bien, desde F4 hasta F7. Le voy a dar formato si qué. Pues vamos a ver. Si la celda es, lo estáis viendo, ¿no? Menor que 5. ¿Vale? Yo quiero que me aplique formato si la celda es menor que 5. ¿Y qué formato quiero que me ponga? Le doy aquí y le voy a pedir que me lo ponga en rojo. Le doy a listo, cierro y ya está. ¿Veis? El 3 y el 4, como están por debajo de 5, me lo pone en la alarma para que yo tenga que pedirlo. Por ejemplo, si aquí en vez de 5 resulta que en la factura meto 8, cuando le dé a intro se me tiene que poner en rojo el 5, porque me va a quedar en vez de aquí, en vez de 5, me van a quedar 2 y se tiene que marcar en rojo, ¿verdad? Le pongo 8, le doy a intro, automáticamente se me ha puesto en rojo. Y al revés, si aquí en vez de 7 resulta que era 1 en la factura, le doy a intro, pues ha dejado de estar en rojo. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama formato condicional. Lo hicimos el año pasado, pero bueno, viene bien que lo repasemos. ¿Queréis practicarlo esto? ¿Ahora? Sí. ¿Intentarlo? Pues venga, ya deja de grabar y lo intentáis, ¿vale? ¿Y ahora iba a explicar algo más? Yo sé, probablemente sí, pero vamos, si... ¿Por qué? Porque no va a dejar de grabar. Bueno...